Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigos y amigas de Telesucesos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Impacto Ambiental. Soy Francisco Bustamante Romo Lerú y el día de hoy vamos a abordar un tema de trascendental importancia para el Ecuador en lo que respecta a lo que es acceso a la información, participación ciudadana y acceso a la justicia. Me refiero específicamente al acuerdo que recién fue aprobado por la Asamblea Nacional, conocido como el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. En ese sentido, vamos a dialogar con el invitado sobre los ejes centrales del acuerdo, por qué se vio la necesidad de adoptar un acuerdo de esta naturaleza en la región y los principales desafíos que tiene que afrontar el Ecuador para implementar este acuerdo, tanto desde el marco normativo, institucional y de políticas públicas. Pero antes de presentar a mi invitado, quiero agradecer como siempre a Think Green Ecuador y sus productos 100% biodegradables por hacer posible la realización de este programa. A continuación, les presento a mi invitado del día de hoy. Él es Esteban Falconi, se graduó de abogado en la Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Derecho Ambiental y Recursos Naturales en Lewis and Clark Law School en Portland, Oregon, Estados Unidos. Durante su trayectoria profesional ha trabajado en varias organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación y entidades del sector público como asesor legal. En 2018 representó al Ecuador en la 9ª reunión del Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú en Costa Rica, lugar donde se adoptó el acuerdo. Actualmente es consultor independiente en proyectos de derecho ambiental. Muchísimas gracias, Esteban, por haber aceptado la invitación al programa y un gusto poder contar contigo porque tú estuviste ahí de primera mano en este proceso de negociación y adopción del Acuerdo de Escazú, entonces creo que tú nos puedes aportar con varios temas importantes que se trataron y que se discutieron a lo largo de este acuerdo, ¿no? Entonces quiero empezar preguntándote, en términos generales, ¿en qué consiste el Acuerdo de Escazú? Bueno, primero gracias por la invitación y por generar este espacio tan importante para discutir sobre temas ambientales que son fundamentales para el país. Bueno, el Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional porque es a nivel de la OEA, es decir, países de América, que tiene que ver, como tú dices, con el acceso a la información pública en materia ambiental, el acceso a la justicia en materia ambiental y el tema de la participación pública en la toma de decisiones que tengan que ver con aspectos ambientales. Entonces, básicamente es un tratado internacional que persigue el propósito de establecer condiciones que les permitan a los estados garantizar estos derechos que acabo de mencionar. ¿Y por qué se vio la necesidad de suscribir este tipo de acuerdos? Primero, ¿es un acuerdo vinculante como tal? Sí, es un acuerdo vinculante, que fue uno de los aspectos más complejos dentro de del proceso de negociación, pero al final se decidió que efectivamente sea un acuerdo vinculante. Justamente por la naturaleza de vinculante es lo que me imagino que debe haber sido extremadamente complejo llegar a acuerdos, ¿no es cierto? Sí. Como participante y representante del Ecuador ante esta reunión para la adopción del acuerdo, desde tu perspectiva, ¿fue fácil o difícil convencer a los países para adoptar un acuerdo de esta naturaleza? Bueno, el hecho de que el acuerdo haya sido adoptado durante la 9ª ronda de negociación te da a entender que no fue tan fácil, porque si es que el texto, digamos, las obligaciones que iban a adquirir las partes hubieran sido menos controversiales o potencialmente, digamos, preocupantes para los estados, tal vez el proceso de adopción se hubiera dado mucho más rápido. Pero también es verdad que dentro de los procesos de negociación de tratados internacionales, no solo de este acuerdo, sino de los tratados internacionales en general, siempre existen países que tienen posiciones más flexibles y países que tienen posiciones más inflexibles. Digamos que son las cosas que se reflejan en el texto. Entonces, había un par de países que yo creo que es preferible no mencionar para no generar ningún inconveniente diplomático ni nada, que tenían posiciones que eran un poco más fuertes y un poco dificultaban, digamos, la consecución de acuerdos.
pero fue fundamental, digamos, el rol que jugó Chile y el rol que jugó Costa Rica como país anfitrión en poder como propiciar negociaciones o conversaciones bilaterales para poder como solventar ciertas preocupaciones para que eventualmente se dé la adopción del texto. No obstante, esto también supuso de alguna forma flexibilizar el lenguaje, porque como tú abogado, que eres abogado, tú sabes que por ejemplo, el verbo que se utiliza en una ley es muy importante. O sea, no es lo mismo decir garantizar que decir velar. Exacto. Entonces, muchas veces, con el objetivo de conseguir acuerdos, lo que se hace es como que flexibilizar el texto, como te digo. Pero yo creo que igual la participación de la sociedad civil en el proceso de negociación fue fundamental para que el texto refleje estándares más altos de protección de derechos, que es el objetivo principal que perseguía el acuerdo. Entonces, vamos al primer eje, si te parece, que es el de información ambiental. ¿Cuáles son las principales obligaciones que impone este acuerdo para los diferentes países que lo han adoptado? Digamos que primero lo que hace es una definición de lo que se entiende o se debería entender por información ambiental, porque uno de los aspectos que se vio y que de hecho se ve reflejado en el texto es que cuando la definición es demasiado amplia podría generar problemas con otros aspectos de información que se regulan en otros foros internacionales o a través de otros tratados internacionales. Por ejemplo, tú tienes el convenio de diversidad biológica, ¿no es cierto? Que en el artículo 8J te regula todo lo que tiene que ver con conocimiento tradicional. Y uno de los protocolos del convenio de diversidad biológica es el protocolo de Nagoya, que te regula todo el tema que tiene que ver con acceso a recursos genéticos, que tiene que ver con información genética. Entonces, por ejemplo, si tú te pones a pensar, el hecho de que los genes sean parte de la biodiversidad te da a entender que la información genética también es parte de la información ambiental, pero en este caso se le da un tratamiento diferente porque las especificidades de la regulación de la información genética son tales que requieren un marco jurídico específico y súper puntual. Porque, por darte un ejemplo, el tema de acceso a recursos genéticos tiene que ver con acceder a información genética de algún organismo vivo, planta o animal que pueda ser explotado en términos biotecnológicos o médicos o cosméticos o farmacéuticos o lo que sean. Por ejemplo, hay muchas plantas que tienen, por ejemplo, propiedades que sirven para curar enfermedades. Pero esa información genética tiene un valor muy real y un valor económico. Porque si es que esa información fuera pública y fuera abierta a todo el mundo, cualquier farmacéutica simplemente cogería la información y a partir de esa información podría desarrollar como medicamentos, obtener patentes, etc. Entonces, en este caso se evidencia que, por ejemplo, la información genética es preferible que tenga un trato diferenciado, porque si es que todo el mundo accede a esa información, puede ser contraproducente para los intereses del Estado, que es el dueño, digamos, de la biodiversidad y el que tiene el derecho soberano de otorgar acceso a tal o cual persona, por ejemplo. Entonces, otro ejemplo es el tema del conocimiento tradicional indígena, que también puede ser considerado como información ambiental, porque, por ejemplo, dentro del conocimiento indígena existe muchísima información respecto de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, el conocimiento indígena no solo se relaciona con, por ejemplo, las propiedades de tal o cual planta o de tal o cual animal, sino también del clima y otros elementos, digamos, de la naturaleza. Pero la diferencia es que cuando esta información está incorporada, por ejemplo, en algún documento oficial, se genera un problema, porque si es que tú accedes a un documento oficial que tiene información ambiental, en este caso, por ejemplo, relacionada con el conocimiento indígena, podrías estar violando derechos indígenas que son... De conocimientos. Claro, porque, por ejemplo, el único que te puede dar autorización o acceso, digamos, a tal o cual conocimiento son las mismas personas. Entonces, por eso también se da un régimen, digamos, excepcional y como paralelo, para que el Acuerdo de Escazú, que, digamos, evidencia la importancia de tener acceso a la información ambiental, no suponga el peligro de violar otros derechos como derechos colectivos indígenas respecto de la conservación de sus conocimientos y demás. Eso te iba a decir, porque el Ecuador sí tiene normas que te garantizan de cierta manera el acceso a la información ambiental. Claro.
Pero en qué, básicamente la diferencia sería con este tipo de conocimiento y reconocimiento de la información que tienen los pueblos indígenas, digamos. O sea, digamos que una de las cosas que se consiguió fue precisar esa diferenciación o evidenciar la necesidad de que existe esa diferenciación. Pero el objetivo que persigue el convenio es que las personas puedan acceder a información que tenga que ver con decisiones en materia ambiental, porque eso puede afectar derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, si es que tú eres una comunidad indígena, una comunidad local, ni siquiera indígena, o sea, cualquier comunidad, ¿no es cierto? Sí. Y tú, por ejemplo, y el gobierno está pensando construir una carretera o construir una hidroeléctrica o otorgar una concesión minera o lo que sea, y tú te puedes ver potencialmente afectado por esa carretera o por esa obra de infraestructura. Entonces, el objetivo que se persigue es poder tener información respecto de por dónde va a pasar la carretera, quién va a construir, cuál puede ser los posibles como impactos ambientales, etcétera, para que la gente sepa cómo se van a ver afectados sus derechos. Y a partir de eso pueda, no sé, pues interponer cualquier acción o cualquier recurso si es que se ve afectado o si es que cree que esa decisión va a afectar derechos. Entonces, por eso es tan importante el tema de acceder a la información ambiental, porque muchas veces, o sea, la gente no sabe cuáles son las políticas o los planes del gobierno respecto de infraestructura, de minería, de petróleo. Entonces, esto le permite a la gente saber qué tiene pensado hacer el gobierno, saber cuáles son las características de esos proyectos que va a desarrollar para ver si es que tal vez puede entrar en conflicto con alguno de mis derechos, de sus derechos. Vamos con el segundo eje, que es el de participación social en materia ambiental. ¿Qué propone este acuerdo? Digamos que fortalece las obligaciones que tienen los estados en cuanto a la toma de decisiones o la inclusión o la promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones de materia ambiental. Y esto se relaciona con lo que te decía también, porque muchas veces el Estado va a adoptar leyes o aprobar como políticas públicas que tengan una afectación directa, digamos, en la gente. Pero muchas veces no involucran a la gente en el diseño de esas medidas. Entonces, lo que se trata de hacer, siguiendo la lógica del punto anterior, es que la gente sepa que el gobierno a veces toma decisiones que afectan sus derechos que tienen que ver con el ambiente. Y por esa misma afectación, las personas tienen derecho de poder participar en estos procesos para poder aportar con información, con criterios que le permita a la autoridad conocer mejor cuál es la situación que quiere regular, y que a través de este ejercicio también se puedan ser más efectivos en la protección de los derechos de las personas. ¿Y cómo contribuye este marco de participación propuesto en el acuerdo de Escazú con respecto al marco normativo que tenemos actual? Porque uno de los principales problemas es que al final la toma de decisiones siempre la va a tener el Estado, digamos. Claro, pero se establecen igual mayores garantías, ¿sabes? Porque, por ejemplo, una cosa que sí es importante precisar es que antes de la adopción del acuerdo de Escazú, el Ecuador, dentro de su legislación, ya había incorporado algunas de las disposiciones o de los objetivos, de los fines del acuerdo, al punto de que hay aspectos de la legislación nacional que son más avanzados que lo que te dice el acuerdo de Escazú. Porque, por ejemplo, es de lo que conversábamos hace un momento respecto de qué tan difícil fue aprobar el adoptar el acuerdo. Esto tenía que ver, como te decía, con el lenguaje. Entonces, por ejemplo, muchas disposiciones del texto te dicen: los estados tomarán medidas, bla, 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 según su derecho interno. Sí. O en concordancia con su derecho interno, etc. Entonces, eso es el nivel de flexibilidad que te da, porque de alguna forma no te está estableciendo obligaciones tan puntuales, sino que hace una remisión a la legislación nacional. Entonces, por ejemplo, en el caso del Ecuador, el hecho de que se hayan reconocido los derechos de la naturaleza significa que alguien tiene que poder exigir esos derechos de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en el COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos, te dice, te habla de que cualquier persona puede iniciar estas acciones para defensa de la naturaleza. Sí. Y otra cosa que es interesante es que incluso se reconoce que las personas que puedan tener esta necesidad de iniciar estas acciones
son personas de limitados recursos, de limitado acceso, que es una de las cosas que subyace también al acuerdo de Escazú. Entonces, se le otorga entre 10 y 50 salarios mínimos vitales para que las personas puedan cubrir todos los costos asociados con el inicio de una acción legal. Y esto es súper avanzado y es súper progresista. Habría que ver cómo se está aplicando esto en la práctica en Ecuador, pero el hecho de que eso ya esté ahí reconocido ya supone de por sí un avance. Perfecto, entonces ya hemos cubierto 2 de los ejes. El tercero viene a ser el acceso a la justicia ambiental. ¿A qué nos referimos? Bueno, ya algo hablaste sobre el tema de poder acceder a la justicia, pero ¿cuáles son los principales efectos o contribuciones que este acuerdo genera al marco jurídico nacional? ¿O cómo influiría? Una de las cosas tal vez más interesantes del acuerdo es que habla de la necesidad de que existan entidades públicas especializadas en materia ambiental, porque como tú sabes, tú tienes los jueces de lo civil, de lo penal, de la niñez y la adolescencia, etcétera, pero no hay jueces especializados en ambiental. No hay. Y eso te iba a preguntar, Ajá. ¿obligaría a ya tener órganos jurisdiccionales a este nivel, en esta materia? Verás, lo que te dice el acuerdo textualmente es que para garantizar el acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada parte, considerando sus circunstancias, y ahí es cuando ya le flexibiliza porque hay países que tienen más recursos que otros países, que tienen una capacidad institucional más instalada, más desarrollada, etcétera, y hay otros países que no están en la misma situación. Entonces, en vez de establecer una obligación directa, creen tal o cual institución es en la medida de sus posibilidades, dentro de sus circunstancias, pero una de las cosas que se pide hacer es que existan órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Entonces, depende del país si es que tú creas una superintendencia ambiental o una fiscalía ambiental o juzgados ambientales, o si es que tú les das, por ejemplo, a los guardaparques de las áreas protegidas alguna potestad o alguna atribución relacionada con sanción, etcétera. Entonces, eso es una cosa que falta en el Ecuador y eso es digamos, uno de los aportes que tiene el acuerdo de Escazú. Entonces, ese fue el tercer punto, el de justicia ambiental, que me parece súper interesante porque lo obliga al Estado a crear entidades ya especializadas en materia ambiental. Pero hay otro eje que me parece súper importante, que va relacionado con la protección a los defensores del ambiente y la naturaleza. ¿Cómo funciona o qué propone el acuerdo respecto a este eje? Porque la América Latina es una de las regiones más difíciles para los protectores del ambiente, ¿no es cierto? Sí, es... El punto que acabas de mencionar es el punto más importante dentro del acuerdo o la importancia del acuerdo, porque, digamos, el contexto es que existen muchos problemas ambientales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el control del territorio, en pocas palabras. Entonces, lo que pasa es que existen comunidades locales, comunidades indígenas, que viven en áreas que son muy biodiversas, como la Amazonía, como el Chocó, como lo que sea. Y por los recursos que existen ahí, a veces madera, a veces minerales, estos territorios están amenazados y son vulnerables. Son vulnerables a la tala ilegal, a la minería ilegal o la minería ilegal, a las carreteras en otros países, a los cultivos ilícitos también. Entonces, lo que pasa es que cuando estas amenazas empiezan, digamos, a materializarse en el territorio, las comunidades salen a defensa del territorio, salen a defensa de sus familias, de sus comunidades. Entonces, en este ejercicio de proteger el territorio, sea de los mineros ilegales o de los madereros ilegales o del cultivo ilícito o de cualquier otra amenaza, esta defensa del territorio necesariamente genera conflictos y genera tensiones y genera enfrentamientos. Entonces, a partir de esto es que se dan persecuciones, secuestros, amenazas de muerte, difamaciones y ya incluso asesinatos. O sea, como ha sido, por ejemplo, tal vez el caso más famoso es el de Berta Cáceres, que es esta activista indígena hondureña que fue asesinada en el 2006 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el noroeste de Honduras. Entonces, justo me parece que fue el mes pasado, ya se condenó a los responsables del asesinato, tanto materiales como intelectuales. Y
fueron sentenciados en algunos casos a 30, en otros casos a 50 años de cárcel. Entonces, es importante tener en cuenta que esto es una realidad y que mucha gente que defiende su territorio tiene que enfrentarse contra mafias y como organizaciones criminales que no tienen ningún empacho en asesinar, en secuestrar, etc. Entonces, lo que hace el acuerdo primero es reconocer la existencia de defensores de derechos humanos, de defensores del ambiente. Y ese reconocimiento ya de por sí es, o sea, simbólicamente, jurídicamente es importante. Esa es la una cosa que hace el acuerdo, digamos. Y lo que trata de hacer es que las partes establezcan las condiciones necesarias para que estos defensores de la naturaleza o de los derechos humanos puedan desenvolverse en un contexto seguro, en un contexto propicio, a través de, por ejemplo, diferentes acciones que puede tomar el Estado, como, por ejemplo, otorgar medidas cautelares, medidas preliminares de protección, que es una cosa que también está en el acuerdo. Entonces, por ejemplo, existen países como Colombia, por ejemplo, que es uno de los países que mayores problemas tiene en términos de persecución, criminalización, asesinato de líderes, de defensores. Y ellos generaron este documento que se llama el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales, Comunales y Periodistas de Colombia. Entonces, en este caso se ve como un Estado, como Colombia, decide adoptar un plan para poner, digamos, establecer las condiciones que les permitan a los defensores de la naturaleza desenvolverse en paz y poder hacer su trabajo, digamos, en paz. Entonces, lo que es interesante es que, por ejemplo, este plan de acción de Colombia tiene ejes que tienen que ver con el fortalecimiento institucional, digamos, en las áreas, porque también son áreas pobres, son áreas conflictivas que tienen una necesidad de fuentes de empleo, de servicios básicos, etc. Y otra cosa que es súper importante que se menciona en el plan de Colombia, por ejemplo, es que se trata de combatir la estigmatización que sufren los líderes ambientales, porque muchas veces los defensores indígenas, los defensores de derechos humanos son categorizados como opositores al gobierno, opositores al desarrollo, etcétera. Entonces, obviamente ya están estigmatizados como gente que no es positiva, que solo piensa en ellos, etcétera. Entonces, eso también es uno de los avances importantes del acuerdo. Ajá. Esteban, para ir finalizando, entonces, ¿algún mensaje que quisieras dar a la gente que nos está viendo respecto al acuerdo y la importancia del mismo? Yo creo que una cosa que es muy importante es que la gente entienda que tiene derechos. La gente tiene derecho a acceder a la información pública, tiene derecho a acceder al sistema judicial, tiene derecho a vivir en un ambiente sano, tiene derecho a que le consulten si es que se va a tomar una decisión que pueda afectar sus derechos. Entonces, yo creo que el primer paso que es súper importante que la gente debería saber es conocer sus derechos. Empoderarse. Y eso también supone saber cómo ejercer sus derechos, porque si es que tú, por ejemplo, escuchaste un rumor que van a otorgar una concesión minera cerca de tu comunidad, saber que puedes iniciar una acción para pedir la información ante tal autoridad, qué pasos tienes que seguir, etc. Entonces eso también supone un ejercicio de capacitación, de información de cada uno mismo, de saber a qué tiene derecho, básicamente. Esteban, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por haber venido al programa. Espero que no sea la última vez de tenerte por aquí. Y con ustedes, amigos, nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo programa de Impacto Ambiental. Que estén muy bien.